Bendiciones a todos tu hermano mío Cristiano Arajo. Hoy nos dan una palabra que va a decir su día, que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2. Y dice así: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Después el pez tragó a Jonás. Vemos que murió, porque en el Antiguo Testamento estaba separado por dos partes, que lo separaba un abismo o una gran como altura, que el infierno estaba abajo y el seno de Abraham estaba arriba, que eso lo veremos después en el rico y Lázaro. Y dice que el seno de Abraham es donde morían los profetas que estaban en Dios, y el infierno donde morían las personas que no estaban en Dios. Y vemos que Jehová escuchó el clamor de Jonás, porque dice la palabra: clama a mí y te responderé. Y Jehová, como lo escuchó, hizo que el pez vomitara a Jonás, y Dios lo resucitó ahí. Y vemos aquí como yo sé que Seol está separado por dos partes. Vemos, bueno, si vamos a Lucas capítulo 16, versículo capítulo 16, versículo... Y dice así: aconteció fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vino de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo al padre Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pudieran ni de allá para acá. Vemos como ahí están separados, y el rico y Lázaro. El Lázaro fue para el seno de Abraham, y el rico fue para el infierno. Y vemos como eso fue separado por una gran cima, como dije. Y vemos, y entonces, cristiano, ¿por qué Jesús le dice al ladrón en la cruz que estarás conmigo en el paraíso? El paraíso que Jesús le está hablando al ladrón no era al cielo, porque cómo va a ir al ladrón al cielo y Jesús todavía en el centro de la tierra, desatando y venciendo la muerte y teniendo las llaves de la muerte y el Hades, porque dice Jesús que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en la barriga del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces, el paraíso que Jesús se está refiriendo era el Seol, era el seno de Abraham. Ahora, después que Jesús murió, después que Jesús resucitó, ahí vemos que ya todo lo que está en el seno de Abraham fue para el cielo, y todavía el infierno, todavía el Seol sí existe, todavía está en el centro de la tierra, ahí donde la gente que no muere en Cristo van para el infierno. Y lo puedo comprobar en Apocalipsis 20, en el versículo 13, que habla sobre el juicio del gran trono blanco, que en el versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Vamos a parar aquí. Vemos como si todavía van gente que no creen en Cristo al Seol, porque literalmente dice Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, algo que va a suceder en el futuro, que el muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Y cómo sabemos que Jesús venció la muerte y que tiene las llaves de la muerte y el Hades? Si vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice así: y el que vino y
el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí, y quiero terminar con eso, aquí Jesús nos dice que ya Él venció la muerte, que ya la separación entre el hombre y Dios fue cortado. Romanos nos dice que la plaga del pecado es la muerte, pero en Dios hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que Jesús rompió toda esa separación entre hombre y Dios. Así que tú y yo podemos ser santificados en su presencia, podemos ser una ofrenda en su presencia. Entonces hay que predicar el evangelio, hay que decirle a los demás que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, porque muchas personas van a seguir yendo al infierno si nosotros nos predicamos el evangelio. Cada alma que se pierda será en cuenta nuestra. En Apocalipsis 20 también nos habla que seremos juzgados cada uno según nuestras obras. No que el libro que leímos, no como abrochamos los zapatos, no que lo que tengo, no, sino que la obra que nosotros hicimos, si predicamos o no, bien o mal que hicimos. Entonces, recuerda, hay que predicar porque Cristo viene. No te cojas por sorpresa, porque en aquel día, dice, en aquel día Él puede venir, no sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, solo sabemos que Él va a venir y eso es lo que hay que esperar, porque la iglesia clama, ven, y todos clamamos, ven, porque queremos ver a nuestro Señor y queremos estar con Él para siempre en los cielos, como dice Tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor en los aires y hay que alegrarnos. En el cielo hay que alegrarnos uno a otros con estas palabras, porque estas palabras que yo te estoy diciendo no es para que se pongan tristes, sino para que estén alegres, porque vas a saber, porque sabes que tú estarás con tu Señor, a quien tú firmemente amas. Gloria a Dios, que tú lo serviste con todo tu corazón. Entonces recuerda, predica para que las almas se conviertan. Dios les bendiga.